Muchas gracias, hermanos, por esos cantos. Le llamo la atención al versículo 17, por favor. 16 y 17, donde sale el mensaje esta mañana. Mi deseo es ser de ayuda y de bendición a su vida. Y le pido que no tanto se fije en quién predica, sino escuche lo que se está predicando esta mañana. Por favor. Y le pido que no esté entrando y saliendo lo mejor que pueda. El tiempo no va a ser largo. Si tiene un celular, apáguelo. O póngalo en silencio para que no haga interrupciones en medio del mensaje. Le vamos a agradecer en eso. Gracias. Dice la palabra del versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y luego dice el versículo 17: y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob, sabemos la historia de él, que había robado la primogenitura, había agarrado algo, tomado algo que no era de él. Él estaba huyendo de las amenazas de su propio hogar, porque él, junto con su mamá, traicionaron a su papá y a su hermano Esaú. Jacob, su nombre significa burlador. Y aquí lo encontramos a este hombre huyendo. Y Dios, en su misericordia, por cumplir su palabra, por ser fiel a su palabra. Y deje decir esto bien importante: Dios es fiel a su palabra, a pesar de lo que nosotros somos. Gracias a Dios que Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Jacob se encuentra dormido, y en este sueño que tiene, Dios se le aparece. En el sueño le habla, más bien dicho, y le dice claramente desde el versículo 13: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, dice, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es celoso por cumplir su palabra. Lo que sucede entre que Él cumpla su palabra en nuestras vidas o no, o más bien entre que Él cumpla su palabra, en el camino a ver Dios siendo fiel, depende mucho de usted y de mí. Dios va a ser fiel a su palabra. Por ejemplo, cuando alguien es salvo por gracia, la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida. Cuando uno es cristiano eternamente. Lo que Dios hace, lo hace eterno. Y la Biblia dice claramente que nosotros no somos salvos por obras. No podemos ser salvos por obras para que nadie se gloríe. La única manera de ser salvo es a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Desde el momento que ponemos nuestra confianza en Él, pasamos de muerte a vida. La Biblia dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de una vez siendo salvos, somos hijos de Dios. Y vamos a ir al cielo. No porque merecemos el cielo. No porque somos dignos del cielo o es una recompensa. El cielo no es una recompensa. La razón por qué vamos a ir al cielo es porque Dios es fiel a su promesa. Y claramente dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Quizás es el problema más grande del ser humano, que no logra entender que la salvación es tan accesible. Sigue creyendo que tiene que ganarse el cielo. El cielo no es ninguna recompensa. El cielo es la morada de Dios. No es una recompensa para el hombre. Y si fuera recompensa, no hay ningún ser humano que merece el cielo. Todos hemos pecado. Todos somos culpables.
Pero de aquí a que lleguemos al cielo, cómo la vamos a pasar y cómo vamos a disfrutar o no esta vida, dependerá mucho de usted y de mí. Jacob dijo algo aquí que me llamó mucho la atención y no podía más que quedarme allí y ver qué es lo que Dios podía darme a mí personalmente. Y él dijo esto y me llama la atención, que dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y luego dice algo que de donde sale el tema del mensaje. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Quiero hablarles esta mañana sobre el lugar más terrible para un cristiano. Aquel lugar donde ya no sabemos si Dios está con nosotros o no. Aquel lugar donde Dios trata de consolarnos, pero no podemos ser consolados. Aquel lugar donde Dios nos confirma, nos habla a través de predicaciones, nos asegura a través de situaciones o circunstancias en la vida y nosotros no podemos ser asegurados. Jacob recibió palabra de Jehová y Dios le dijo: yo estoy contigo y te voy a bendecir. Y donde quiera que vayas te voy a bendecir, te voy a traer para atrás porque voy a ser fiel a mi palabra. Y todavía Jacob tuvo el descaro de despertarse y decir: si Jehová va conmigo. Qué triste que un cristiano, una persona, puede llegar al punto donde Dios está en todas partes de su vida, tratando de ayudarle, tratando de arreglar su vida, tratando de encaminarlo, tratando de afirmarle que Él está con él, que Dios puede suplir, que Dios va a suplir. Y aquella persona ya no tiene la capacidad de ni siquiera sentir que Dios está ahí. El lugar más terrible para un cristiano. Jacob había robado la bendición de su hermano. Aunque lo obtuvo mal, Jehová cumplió su palabra. Pero Jacob, lleno de temor, de miedo por una conciencia mala, llegó al punto donde no reconocía ya la presencia de Dios. Él estaba en el lugar donde Dios estaba y no logró saberlo. Así hay muchos de nosotros que por la razón del pecado, del engaño, nos encontramos en lugares donde Dios está obrando, pero nosotros ya no reconocemos la presencia de Dios. La verdad es que debería de aterrorizarnos al pensar de que Dios no esté con nosotros. Ahora deje de decir esto: Dios no nos abandona. Dios siempre es fiel. Él lo prometió así, ser fiel a nosotros hasta el fin del mundo. Dios no abandona a sus hijos. Dios no cambia. Por eso hijos de Jacob no han sido consumidos, porque Dios no cambia lugar. Él es el mismo ayer, hoy y será para siempre. El problema es el Jacob que está huyendo, está no creyendo. Dios mismo le habla, Dios mismo le afirma, le ayuda a través de un accidente que pudo haber sido peor, pero lo libera, a través de una promoción en el trabajo, a través de un aumento de salario, a través de proteger a su familia, a través de, a pesar de los años y las pruebas, su familia permanece unida, su matrimonio permanece unido. No son perfectos, pero están yendo hacia adelante. Dios se manifiesta a nosotros, nos habla, nos trata de consolar a través de situaciones, afirmándonos que Él está con nosotros. Sin embargo, una persona puede llegar al punto donde Dios está ahí y ni siquiera lo sabía. Yo creo que habrá quizás personas aquí en este auditorio tan grande y con tantas personas, sin duda alguna, habrá un Jacob que Dios está en toda su parte de su vida. Dios le tiene tanta misericordia, le ha demostrado tanta misericordia. Ha sido tan fiel con usted, le ha proveído, le ha protegido, le ha dado hijos de buena salud, no ha perdido ninguno. Dios ha sido tan bueno, sin embargo usted vive una vida como que si Dios no estuviera con usted. Note Esaú en el capítulo 27, versículos 30 en adelante.
Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo les he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y note la angustia de Esaú cuando se dio cuenta que ya la bendición no era para él. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre. Y alzó Esaú su voz y lloró, porque Esaú entendió aquel lugar más terrible, que estaba en un lugar sin la bendición de Dios, y no lo podía soportar. Le rogó a su padre. Yo creo que, como dice el rey, que estaba amargo, estaba llorando Esaú. ¿No tienes ni siquiera una bendición? Nada. Tomaría cualquier cosa, tomaría cualquier bendición. A este punto no importa sea la más insignificativa bendición, pero la tomaría porque no quiero vivir sin la bendición. Dame algo, tienes algo para mí, padre mío. Qué horrible que aquí tenemos a una persona rogando por una bendición, y acá en este lado Jacob, el ladrón, el burlador, el suplantador, que tiene la bendición de Dios, que tiene el favor de Dios en su vida, que Dios ha sido misericordioso con él a pesar de lo que ha hecho, dice: si Jehová irá conmigo. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero vivimos vidas como que si Dios no estuviera con nosotros, quejándonos, amargados, rebeldes? Entre más deberíamos servir a Dios, menos servimos a Dios, porque tenemos nuestra agenda, nuestras ocupaciones, mis deseos, mi vida. Sin embargo, la fidelidad de Dios está allí. Le ha dado hijos, le ha dado salud, trabajo, un lugar donde dormir, bienestar, paz, que no se puede comprar con dinero. Pero usted sigue viviendo una vida ni siquiera sabiendo que Dios está con usted. El lugar más terrible para un cristiano es aquel lugar cuando ni siquiera sabemos y sentimos ya la presencia de Dios. Imagínese llegar al punto donde Dios, Jehová, estaba presente y usted no lo sabía. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia domingo tras domingo? Y no nomás en esta iglesia, pero en todas las iglesias. ¿Cuántos maestros de escuela dominical? ¿Cuántos trabajadores de ruta? ¿Cuántos maestros de niños? ¿Cuántos directores de música? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántos miembros de iglesia venimos a ocupar el lugar donde sabemos que ahí es la casa de Dios?
pero no sabíamos que Dios estaba presente. Es una religión nada más. Vengo a cumplir con mi deber, aquí estoy, me vestí para el evento, llegué con mi familia y salgo de aquí sin darme cuenta que Dios estaba allí. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Dios está aquí. Esta es su palabra. Su palabra es cierta. Su palabra es viva. Su palabra es verdad. El Espíritu Santo está presente en nosotros y alrededor de nosotros. Él desea obrar en su corazón. El Espíritu Santo ahorita se está moviendo entre las bancas de la iglesia, entre las sillas, en cada hilera. Él conoce su vida, Él conoce su hogar, Él conoce su familia, Él conoce sus tragedias y conoce sus traiciones, conoce sus dificultades, sus heridas, y Él lo sabe. Él es el consolador y Él está entremetiéndose entre nosotros, en nuestros corazones, nuestras mentes. Está viajando entre las sillas de este auditorio ahorita, queriendo obrar, queriendo hablarnos, pero algunos, en vez de abrir su corazón, entender que esta es mi oportunidad, que Dios me quiere hablar, estamos ignorando el mensaje. Nos hacemos profesionales de nomás escuchar, pero no entendemos, oír, pero no agarramos el mensaje. Porque quizás hemos llegado al lugar más terrible para una persona de no saber que Dios está presente, y ahí está Dios. ¿Cuántos mensajes escuchamos? Ya no puede oír la voz de Dios usted. Dios estaba aquí y no lo sabía. Ese es el lugar más terrible, yo creo, para un cristiano. Es saber que Dios estaba aquí, hermano Pérez, y yo ni cuenta me di. Yo no tenía la sensibilidad, yo no tenía ni siquiera la onza de espiritualidad para entender que Dios estaba aquí. Le pregunto, ¿cuál es el problema? ¿El problema era Luz? ¿Que Jacob lo cambió a Betel? No, el problema no importaba, era irrelevante, hermano Ernesto, cómo se llamaba el lugar. Dios estaba allí. Es más, después en la Biblia vemos que Dios le dijo: yo soy el que se apareció contigo en el lugar donde tú llamaste Betel. Era irrelevante el lugar. Es irrelevante si es en esta iglesia o otra iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia grande. El problema, el detalle es que Dios le quiere hablar. El problema es que Dios está tratando de cambiar su vida, su matrimonio. Pero es el problema, la persona que no entiende, que no quiere escuchar, que no quiere humillarse. Viene y sabe la verdad, conoce versículos y más que el pastor, y conoce la Biblia y las historias, y podía darnos vueltas a la Biblia, pero no quiere cambiar. El problema es no el lugar. No es el lugar, el sitio, como lo quiera cambiar. Dios está presente y le quiere hablar, pero usted no lo oye. Por eso su matrimonio sigue como sigue. Por eso su esposa derrama lágrimas en el servicio, porque sabe la frustración que hay en su corazón de que su marido está sentado bajo predicación bíblico y Dios está obrando y Dios puede hablarle, pero el marido sale igual porque es necio, no quiere humillarse, no quiere arrepentirse hasta que Dios tenga que confrontarle a usted y decirle: ¿cómo te llamas, miserable? Dime la verdad, has vivido en engaño, eres un burlador, reconoce que tú eres Jacob. Hasta entonces podemos entender, cuando ha marcado Dios nuestra vida de una manera que todos se den cuenta que estuvimos ante la presencia de Dios, pero nos costó un precio. Qué triste que muchos se arrepienten hasta que Dios tiene que quitarnos un hijo, hasta que Dios tiene que quitarnos un trabajo,
hasta que Dios tiene que romper un matrimonio y sentirnos en la calle abandonados y tristes y diciendo: ¿quién me puede ayudar? Mira, mi vida es un desastre, mi matrimonio es un desastre, he perdido mis hijos, he perdido mi familia, no tengo qué, ¿y dónde están esos hermanos? A ver, ¿dónde está el amor de Dios? No, es que Dios siempre estaba allí, pero usted no lo supo. ¿Cómo es que alguien puede llegar a este lugar trágico? Pues había tantas cosas aquí en la vida de estos dos hombres, Esaú y Jacob. Falta de satisfacción, codicia, engaño, malicia, miedo. Tantas cosas que había en esta familia. Era una familia disfuncional. Una madre engañando a su esposo, utilizando a un hijo para hacerle un daño. Yo no sé dónde brotó esta amargura, no sé dónde agarró este resentimiento esa mujer contra su esposo. ¿Cuántas cosas son inexplicables que hacemos, la verdad? ¿Cuántos son como yo que hemos hecho cosas, hemos decidido cosas, hablado cosas que después nos da vergüenza de haberlo hecho? Pero sabe, a pesar de todos los problemas de esta familia, Dios estaba allí. ¿Qué problemas tiene su familia usted? ¿Qué broncas pretende tener que usted dice que nadie le puede ayudar? ¿Qué problemas tiene usted que usted cree que ya no hay remedio? Que nomás está esperando que truene la cosa, que nomás está esperando para que se acabe esto, porque yo ya he tratado todo, pastor, he perdonado suficiente, ya perdoné suficiente, ya no puedo perdonar más. No hay problema tan grande que Dios no pueda ayudar. Es increíble para mí pensar toda la novela que fue esta familia. Y los hijos después cometen los mismos errores que los padres. Y el drama que hay en la vida de Jacob. A pesar de todo eso, como Jacob, cuando por fin regresa a su hermano, y su hermano lo recibe y le da un abrazo y lo perdona. Es increíble el amor de Dios que nos tiene. Pero pregunto, ¿sabe cuántos años pasaron hasta que Jacob se dio cuenta y pudo disfrutar del perdón de su hermano? Pasaron 20 años. 20 años innecesarios, sirviendo como esclavo por una mujer, y cuando la consiguió después le dieron otros 7 años para la otra mujer, y después de eso todavía para querer irse le dieron 4 años más de servicio. 20 años pasaron hasta que por fin se dio cuenta que Dios siempre estaba con él, que Dios nunca lo había abandonado, que era él el problema. Mire, mi hermano, perdón, con toda humildad, es usted el problema. Entiéndalo. Ya deje de quejarse de sus hijos, deje de ver sus faltas de ellos, deje de echar la culpa a que la esposa no quiere, ya deje de echar la culpa a las circunstancias o la inmigración, las leyes. Ya deje de echar la culpa a las circunstancias de la vida. Deje de quejarse de sus padres, de cómo lo criaron, de cómo esto y lo otro. El problema está allí sentado y está escuchándome en este momento predicar. Y no va a ser hasta que usted se humille, hasta que usted se humille, porque vemos la familia de Jacob, las vergüenzas y las penas que tuvieron que sufrir, la cobardía de Jacob, que cuando fue a confrontar a su hermano envió a sus mujeres siervas antes de él, por si en caso que había matanza. Qué vergüenza, qué cobarde nos hacemos cuando ya no sabemos que Dios está con nosotros. Me llama la atención, obviamente, que Jacob era un hombre de promesas. Digo, si Dios me lleva y me trae para atrás y eso, entonces voy a diezmarle. ¿Usted conoce a alguien así?
si Dios me da ese trabajo, si Dios me da este novio que tanto quiero, si Dios me da esta novia que tanto quiero, si Dios me bendice con un carro nuevo, si Dios me da esta casa, si Dios esto, entonces le voy a ser fiel. ¿Acaso Dios es así con nosotros? Dios es condicional así, de que Él va a ser fiel si usted es fiel. No. Dios es fiel a pesar de que somos infieles. Hay una enfermedad que se llama tetraplegia o cuadriplegia, que es un estado de parálisis que afecta a las 4 extremidades del cuerpo ser humano, causado por una lesión de la médula espinal por encima de la vértebra cervical. Afecta la transmisión de influjo nervioso. Afecta la habilidad de toda sensibilidad y movimiento. Un hombre en el año 1996, joven, estaba jugando en un lago de hielo, estaba congelado, y estaba jugando con sus amigos y su hermanito estaba con él. Su mamá le dio permiso que fuera con su hermanito y andaba jugando. El joven tenía como 21 años de edad, su hermanito nomás que tenía unos 12, 13 años de edad. Y andaba entre la bola, andaba jugando en el hielo porque pensaban que todo estaba bien, estaba grueso el hielo. Pues en ese momento estaba jugando ellos y le decía a su hermanito: tú nomás no te acerques donde estamos y vas a estar bien. Pero el hermanito, como cualquier otro hermanito, va a querer estar con los demás. Y él se distrayó, no puso atención a su hermanito, lo ignoró. Se puso a jugar en eso. En unas jugadas, él se resbaló. Ya se habían ido los amigos y él estaba allí. Se resbala él. Y se pega en un punto aquí en su espina dorsal que totalmente lo dejó. Solo la cabeza podía mover. En ese momento su hermanito, que fue corriendo a ayudarle a él, pisó un lugar no a mucha distancia de su hermano que estaba totalmente acostado. Y se hundió el niño. Se abrió el lago. Se metió el niño y estaba gritándole a su hermano, que estaba al alcance de su hermano: ayúdame, hermano, me estoy ahogando. Y tragando agua en el frío, hundiéndose a un alcance de su hermano. Y su hermano nomás podía mirarlo y llorar y gritar a su hermano porque no podía mover nada de su cuerpo. Y a una distancia tan cercana perdió su hermanito, porque él se puso a jugar en un lugar peligroso y no puso a pensar de que a lo mejor su hermanito podía ser afectado. Perdió su hermanito y años después dice que todavía se despertaba en la noche y cuando despertaba los ojos miraba a su hermanito ahogándose a su lado, tan cerca para alcanzarlo, pero no podía moverse. Si usted no tiene cuidado, usted puede llegar a ese punto donde ya no siente. Dios le habla de maneras increíbles. Nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? ¿Qué es lo que le va a costar a usted? ¿Qué es lo que Dios le va a tener que quitar a usted? ¿Qué es lo que me va a tener que quitar a mí? Para entender que Dios está aquí. Oh, pastor, pero usted supiera mis gastos. Si usted supiera que no tengo ni siquiera para la renta. Si usted supiera, pastor, que no tengo para comer. Oh, esto y lo otro. Y si usted supiera lo difícil, vengo quebrantada, pastor. Mi esposo me traicionó, mi esposa esto, mis hijos lo otro. Y si usted supiera, le dejo saber, yo no sé, es verdad, pero hay un Dios en
el cielo que sabe todas las cosas, y Él le ama a usted incondicional, y Él ha permitido eso que está en su vida para traerlo a Él, para que usted entienda que Él es Dios, Él es su Padre y Él quiere ayudarle. Pero usted puede estar ahí cerca y Dios puede estar a su lado, y usted todavía ni cuenta se va a dar. Es más, hasta se duerme en los servicios. Agarra su teléfono quizás y comienza a ver dónde se va a echar la siguiente vacación familiar, dónde va a ir a comer. Hay que hacer la reservación para llegar rápido. Qué triste, ¿no? Miren, nadie es cristiano perfecto aquí. Nadie es cristiano perfecto. Todos batallamos. Todos batallamos. Todos vamos a caernos. Todos vamos a fallarle a Dios. Todos. Si es que ya no lo hemos hecho. El problema no es la caída. El problema es que no nos levantamos de la caída. Hay cristianos que están aquí, que están caídos y no se quiere levantar, porque usted piensa que ya Dios no lo puede usar. Usted ha llegado a la conclusión que ya su tiempo ya pasó, ya que Dios no puede hacer nada con su vida. Es más, ahora a usted nomás le toca sufrir las consecuencias de su rebeldía. A usted le toca sufrir las consecuencias de su frialdad. Fue su mala decisión, fue su matrimonio que fracasó, fue su vida, sus pecados. Entonces ahora mejor me aguanto, me amarro bien los pantalones y aguanto las consecuencias de mi pecado. Usted no conoce a Dios, entonces. Dios es lento para la ira. Dios es paciente. Y Él está esperando pacientemente. ¿Qué excusa tenemos? ¿Hasta cuándo vamos a entender que Dios sí está con nosotros? ¿Sabe algo interesante? Que de todos los pecados que más le molestó a Dios que hizo David, no fue el pecado de Betsabé. Yo digo, el libro de Crónicas es el recuento de Dios, dicen los comentaristas. El libro de Samuel, Reyes, la historia contada por David, por Samuel. Pero Crónicas es el libro exclusivo de Dios. Y cuando Dios menciona el pecado de David, nunca ni siquiera menciona a Betsabé. El nombre Betsabé no aparece en Crónicas. Pero ¿sabe lo que sí Dios mencionó? La incredulidad de David. Que Dios estaba con él, pero Satanás vino y le incitó a que tomara un censo del pueblo, hombres con espada, nomás para asegurar su reinado. Y un hombre piadoso le dijo: no lo hagas, David. No lo hagas, David. Dios está contigo, David. Dios te ha librado una y otra vez, David. No ofendas hacia Dios, David. Dios está contigo, David. Y David no le hizo caso. Y tomó el censo. Y llegó un ángel de mortandad y comenzó a matar a miles de personas por la incredulidad de David. La ofensa más grande que fue a Dios. Que no creíamos que Dios estaba con nosotros. ¿Cuántas veces usted ni siquiera ha orado en la noche porque usted está convencido que ya Dios no escucha sus oraciones? El pecado nos lleva a hacer cosas ridículas, ¿no? El lugar más terrible produce un sueño espiritual en nuestra vida. Hay versículos en la Biblia, en Efesios particular, que dice: despiértate tú que duermes. ¿Cuántos de nosotros vivimos dormidos espiritualmente? Produce miedo en nuestra vida. Nos hacemos cobardes. Miedo para todo. ¿Se acuerda cuando usted era una persona que creía en Dios y sus promesas? Que usted sabía que nunca le iba a faltar nada a usted.
Usted no tenía ningún miedo de ir a aplicar a ningún trabajo porque usted estaba seguro que Dios le iba a proveer. ¿Se acuerda que usted iba con confianza a su patrón y decía, mira, no, yo no trabajo el día domingo, perdóneme, yo no. Ah, pero entonces tu trabajo, Dios me va a proveer otro trabajo, no se preocupe de eso. ¿Se acuerda? Cuando usted era fiel a Dios. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Será que nos hemos alejado del amor de Dios? Porque la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. ¿Será por eso que Jacob una y otra vez proclama que tenía miedo? Una y otra vez en la historia de Jacob, se lo dejo como tarea, dice Jacob con sus palabras, tuvo miedo, tuvo temor. Era un hombre que estaba infundido de miedo, de temores. ¿Qué es lo que le da miedo a usted? ¿Por qué vive una vida de miedo? A ver cuándo me agarran, a ver cuándo me descubren, a ver si me encuentran. ¿Por qué vive así, hermano? ¿Dios está con usted o no? El cristiano debe ser la persona más confiada en este mundo. El impío huye sin que nadie le persiga. Pero el león está como, el justo está como un león seguro, sin temor. Ya terminé. Pero es interesante cómo este hombre estaba dormido, lleno de miedo y sujeto a tantas inseguridades. Jacob vivió una vida huyendo, traicionado por su suegro. Perdió 20 años de su vida. Y todo porque él dijo, si fuere Dios conmigo. No hay peor manera de vivir la vida que vivir inseguro a dónde va a ir cuando uno muera. De vivir una vida entera, hermano Pepe, sin saber, ir a la iglesia, tratar de conocer a Dios, creer en un Dios, y al final decir, pues es que no sé, a ver qué es lo que Diosito dice. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Hay seguridad de salvación. Mire, escuche, ya voy a terminar. Hay seguridad de salvación. Cristo lo ofrece. Dios ofrece eterna seguridad de saber que Él es nuestro Salvador, que Él vive en nosotros, que no hay por qué temer la muerte, no hay por qué temer lo que viene por delante. Uno como cristiano puede estar seguro que cuando muera, su alma va a ir al cielo por la eternidad, por la palabra que Dios nos ha dado, la promesa de salvación. ¿Por qué sigue viviendo esta vida sin saber a dónde va a ir cuando usted muera? La solución es Cristo Jesús. Y Dios va a borrar de su corazón todo temor y todo miedo. Dios le va a borrar toda inseguridad. Y Dios le va a ayudar a sentir su presencia de aquí para adelante. Va a saber que Dios está con usted. Lo va a sentir dentro de usted. El Espíritu Santo llega a morar en usted. El Consolador, Dios con nosotros. Eso es lo que sucede cuando uno deja que Cristo le salve. Mi oración es que este mensaje nos ayude a recapacitar. Porque es el lugar más terrible para estar. El lugar donde ya no podemos escuchar a Dios. Vemos otros pasar enfrente quebrantados, pero a mí no me hizo nada el mensaje. Vemos gente extraña que pasa enfrente de nosotros, que ni nos conocen, pasan en lágrimas aceptando a Cristo y luego van al bautisterio a bautizarse. Y nosotros, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para despertarnos de ese sueño? Dios está aquí. Dios quiere hablarle. Señor Padre, bendice el mensaje de tu palabra.